Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a la primera emisión de conferencias acerca de posibles tips psicológicos o desarrollos psicológicos que vamos a estar aportando desde la arquidiócesis, quien muy amablemente nos hizo el favor de invitarnos. Y bueno, el día de hoy agradezco, aparte de agradecerles, vamos a comenzar con el tema de es de tips psicológicos para enfrentar la pandemia. Cualquier duda que ustedes vayan teniendo, cualquier comentario que vaya surgiendo, les agradecería también me lo pudieran escribir y con mucho gusto lo vamos respondiendo. Vamos a estar haciendo estas videoconferencias una vez cada semana, entonces también sería importante si ustedes tienen algún tema en especial que les gustaría tratar por esta situación de pandemia, con muchísimo gusto lo organizamos y se lo ofrecemos, ya que estas actividades las estamos haciendo a través de la Pastoral de la Salud. Bueno, me presento, mi nombre es Marisol Holguín Segura, tengo una maestría en psicoterapia clínica por la Universidad Autónoma de Yucatán y soy licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este tema que vamos a desarrollar el día de hoy es acerca de qué situaciones estamos viviendo a nivel emocional y cómo podemos enfrentarlas, porque evidentemente estamos viviendo una situación de crisis, estamos viviendo una situación alarmante que no imaginábamos, que es algo completamente nuevo y vemos todas las imágenes y las noticias diarias acerca del COVID y sabemos que enfrentar la situación no ha sido fácil desde que nos dieron la noticia del primer caso de contagio tanto a nivel nacional como a nivel estado. Les comento que para poder desarrollar la presentación del día de hoy que vamos a tener, tuve asesoría de dos médicos muy importantes que son parte de nuestra familia, que es la doctora Azuani Rodea y el doctor Valentín Narváez. La doctora Azuani es médico familiar y el doctor Valentín Narváez es infectólogo pediatra, y les agradezco enormemente sus aportaciones para hacer realidad esta presentación. Bueno, entonces, un poco general acerca de la pandemia. Nos enfrentamos a algo completamente nuevo, es un virus del cual ahí había un completo desconocimiento y bueno, siguen haciéndose estudios e investigaciones en todos los países, en la gran mayoría de los países, para poder enfrentar la situación. Sabemos que es una situación muy compleja, logramos entender a grandes rasgos la enfermedad, porque la enfermedad ni siquiera es tan clara, ni siquiera para el sector salud todavía en este momento. Sabemos que afecta a nuestro sistema inmunológico, que en la transmisión es muy fácil y eso es lo que más nos llega a estresar, porque sabemos que incluso puede llegar a vivir en superficies, que hay una elevada tasa de mortalidad, que nos llevó a experimentar una situación nueva, que es el trabajar en casa, una situación de confinamiento, donde ustedes seguramente como padres de familia tuvieron que asumir roles de maestros, y de todas las clases, ¿no?, que reciben sus hijos. También nos llevó al aislamiento de estar en casa, a la sana distancia. Sabemos que a la fecha no hay una vacuna, que aún se desconoce cuándo va a terminar la situación, cuándo vamos a regresar a una posible normalidad, y esto por supuesto incrementa la incertidumbre, incrementa la sensación de que no tenemos una seguridad, inclusive de si vamos a regresar a hacer nuestras actividades como las hacíamos antes del COVID, por lo cual es necesario poder empezar a adoptar a lo mejor una postura un poco más de aceptación hacia la situación. Solamente para precisar los datos, hasta el día de ayer, la estadística nacional afirmaba que tenemos 78.023 casos confirmados y 8.597 muertes. De esos, en el estado tenemos 786 casos confirmados y 46 personas fallecidas,
al corte del día de ayer. Cuando nosotros escuchamos estas cifras, en un inicio, cuando escuchamos el caso 1, nos fue sumamente alarmante y por supuesto que nos llenó no solo de incertidumbre, sino también de miedo. Ahora que han pasado ya casi 2 meses que hemos estado en cuarentena, que hemos estado en casa, seguramente el recordar estos datos nos hace sensaciones, nos lleva a vivir emociones como posiblemente frustración, como posiblemente apatía, como a lo mejor enojo, intolerancia, nos lleva a tener situaciones cognitivas como de incredulidad, de no lo creo, esto no está pasando, seguro es un invento. A lo mejor también siento ciertos arranques de furia, de enojo, porque considero que la situación está rebasada, que no puedo hacer otra cosa, que a lo mejor estoy teniendo pérdidas económicas, que me angustia tal vez saber cómo voy a enfrentar, a lo mejor pude enfrentar estos 2 meses, pero ¿y lo que sigue y cuánto tiempo más? Y eso es lo que ha desencadenado también tener estrés, también tener miedo, tener intranquilidad, a lo mejor síntomas incluso de insomnio. Y esto es bien importante que nosotros lo podamos reconocer, todos estos sentimientos, todas estas sensaciones, porque definitivamente nuestra realidad actual es que estamos viviendo un momento de crisis y es un momento de crisis a nivel mundial. No solamente pasa en San Luis Potosí, no solamente pasa en nuestros municipios, sino que está pasando en todo el país y está pasando en todo el mundo. De ahí que es importante que podamos hacer una concepción de crisis mucho más adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros escuchamos la palabra crisis, justamente viene a nuestra mente si las crisis no pasaran, sería como un mundo ideal, ¿no? El por qué tendría que pasar, solo me está desestabilizando, ya no lo soporto. Y cuando nosotros pensamos en esta situación, de esta forma de las crisis, también le damos vida no solo a la incertidumbre, le damos vida con mayor acentuación a todas estas emociones que hacíamos referencia hace un instante y nos llevan a tal vez encadenarnos más a ellas, ¿no? Cuando las crisis, que seguramente todos hemos pasado por muchísimos momentos de crisis en nuestras vidas, también nos dan una oportunidad de cambio. Incluso hay quienes dicen que no podemos lograr un crecimiento sin antes haber vivido una crisis. Es decir, las crisis nos ayudan a ser mejores seres humanos, a tener mayor capacidad de resiliencia, es decir, de aceptar las situaciones negativas y poderlas transformar en fortaleza interna. También es muy importante que depende del cómo nosotros tomemos la crisis, es la forma en la que la vamos a enfrentar y es la forma en la que le vamos a dar una solución. Si nosotros tomamos una actitud negativa durante todo el tiempo que dure la pandemia, con estas emociones de irritabilidad, de agresión, de intolerancia, de frustración, de impaciencia, de apatía, de no me importa si me contagio, si contagio a los demás, esto ni es cierto. Si nosotros hacia allá enfocamos la energía para la resolución de esta crisis, la cual es la menos adaptativa, va a traernos consecuencias negativas y al finalizar la situación de crisis por la pandemia, vamos a tener más conflictos de los que teníamos antes de que existiera. En cambio, si adoptamos otra postura para enfrentar la crisis, una postura más adaptativa, una postura que nos brinde mayor salud emocional, mayor estabilidad, posiblemente vamos a tener un mayor crecimiento en muchos de los sentidos de nuestra vida. Ahora bien, la teoría de la crisis nos habla de que cuando justo estamos viviendo una situación de tal impacto, nos lleva a vivir una desorganización emocional. Quiere decir que nosotros tenemos un momento de equilibrio. Nuestra vida puede estar en una línea pues, más o menos horizontal
y cuando llega la crisis sube el pico. Y cuando empieza a bajar la crisis, también baja el pico y entonces tenemos que recobrar la estabilidad. Pero al momento es un colapso. Es como cuando pasó esta situación de los derrumbes por consecuencia de terremotos y vemos que un edificio está completo y ¡zas! Se derrumba en su totalidad y dices, ¿cómo una estructura tan grande, ¿no? Pensamos un edificio de 20 pisos, cómo algo como un terremoto hace que se colapse y que ahora está hecho pedazos, ¿no? Así es un poco lo que se asemeja una situación de crisis. Impacta de tal manera que viene y nos colapsa. Definitivamente no estamos preparados para vivir crisis porque mucho pensamos que nuestra vida sería ideal sin tenerlas. Sin embargo, es necesario hacernos conscientes de que es imposible tener una vida lineal. Nuestra vida va a estar en subidas, bajadas y recobramos la estabilidad. ¿Cómo se genera una crisis? A través de un suceso que lo precipita. ¿Y cómo lo resolucionamos? Depende de 3 factores importantes. Uno de estos factores primordiales para resolver del cómo lo podemos solucionar, es decir, cómo transformar un momento de crisis en un desarrollo emocional, en un crecimiento personal, en lugar de hacerlo en un problema psicológico, primero tiene que ver con la gravedad del suceso. Si bien esta situación de la pandemia es algo grave, porque lo es, porque podemos infectarnos, porque podemos contagiar a las personas que amamos, porque podemos hacer una cadena de contagios. Claro que lo es una situación grave, pero también hemos vivido otras situaciones graves en nuestra vida. Por ejemplo, accidentes, enfermedades de un ser querido, una enfermedad terminal, una muerte repentina. Incluso para los adolescentes, el poder terminar una relación de pareja es una crisis de un impacto mayor. Tal vez cuando somos adultos se nos olvida que cuando somos adolescentes vivimos las emociones con una gran intensidad. Pensamos que nuestra vida se derrumba tal vez por cosas que cuando somos adultos tal vez minimizamos y decimos no te va a pasar nada porque ya no andes con X o con Y. Pero cuando somos adolescentes, no pensamos en que vamos a ser adultos y pensar de una forma diferente, sino que lo vivimos como nos está impactando. Y realmente el perder a una pareja en una etapa de adolescencia es sumamente complicado y también en la adultez. De ahí que aunque nosotros sepamos que a lo mejor ya no es una relación sana y lo sabemos porque hay ciertas características que nos dicen que no es sano, nos cuesta trabajo o muchísimo trabajo aceptar que lo más sano es ya no estar. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque sabemos que nuestra mente, que nuestra psique se va a enfrentar a ese colapso emocional y nos da mucho miedo porque sabemos que vamos a sufrir. No va a ser algo tan sencillo. Eso por decir algo, ¿no? A lo mejor también todas las edades y en todas las etapas vivimos situaciones de crisis. Un niño que, por ejemplo, está muy apegado a su mascota y fallece su mascota, también es un momento importante de crisis en el cual va a necesitar acompañamiento de sus padres, de sus hermanos, de sus abuelos, y vivir un proceso o una situación de duelo. ¿Por qué? Porque el niño también experimenta la sensación de pérdida. No puede ser que solamente los problemas del adulto sean los más fuertes. Todos en las diferentes etapas de vida tenemos situaciones de crisis. ¿Qué otras cosas nos pueden causar una crisis? Una pérdida de empleo, no pasar un examen, una situación de vocación, no saber discernir cuál es mi camino, hacia dónde voy. En fin, son muchas las situaciones que nuestra vida nos va a enfrentar y que vamos a vivir como una situación de crisis. La vida no es como nos la plantea Disney, donde siempre va a haber un final feliz.
Vamos a tener situaciones difíciles como la que estamos viviendo ahora, pero que depende también del segundo factor, que es del que vamos a hablar, que es la forma en la que los vamos a solucionar. Y el segundo factor son los recursos personales con los que contamos como seres humanos. A esto, desde la teoría psicoanalítica, se le llama fuerza yoica. Esta fuerza interna es la que nos da precisamente sostén ante los momentos de crisis. De ahí que posiblemente una persona digas, oye, es que a lo mejor falleció su familiar y mira, se ve ya muy repuesta, pero han pasado meses. Sí, porque seguramente su fuerza interna es muy elevada y le da sostén para continuar y seguir realizando sus actividades y seguir en su línea de su vida, ¿no? A pesar de lo difícil, de lo trágico y de lo doloroso por lo que acaba de pasar. Entonces, esta fortaleza interna se va generando desde que nosotros somos niños, a través del cuidado, del apoyo, del amor incondicional que nos dan nuestros padres. Esas veces de cuando somos niños y nos caemos y nuestro papá nos dice, nuestra mamá nos dice, levántate, no pasó nada, yo aquí estoy. El saber que hay una figura que nos respalda con todo este amor incondicional hace que seamos niños fuertes, niños sanos y que entonces nos paremos y volvamos a correr y volvamos a jugar y hagamos, empecemos a tener una conciencia de que si me caigo no pasa nada, porque ahí está papá y ahí está mamá. Y si me llego a hacer una cortada que a lo mejor eleva la crisis, pues tampoco pasa nada porque llega mamá y me cura, ¿no? Eso es fundamental. Ese vínculo afectivo que nosotros hemos desarrollado desde la infancia es fundamental para tener una fortaleza interna, para poder sobresalir de situaciones difíciles, para poder ser resilientes. Hace rato mencionábamos, ¿qué significa ser resiliente? Que yo tenga esta capacidad para afrontar situaciones adversas y salir bien librado de las mismas, incluso más fortalecido. Entonces, es fundamental, es necesario que si ustedes tienen niños en casa, si ustedes están al cuidado de niños, de sus hijos, de sus hermanos, de sus primos, de sus ahijados, en fin, de todos esos pequeños que están en casa, es necesario que ellos perciban que el adulto le da certidumbre, que el adulto controla mejor sus emociones, tiene un mejor temple y le va a dar seguridad. Recuerdo, tengo un sobrino de 8 añitos, ya va a cumplir 8 años, y recuerdo que cuando esta situación iba a comenzar, él todavía iba a la escuela y me dice, oye tía, es que ya viene el coronavirus. Entonces, yo no le puedo decir, sí, hijo, ya viene y agárrate, nos vamos a morir todos y quién sabe cómo lo vayamos a enfrentar, a lo mejor nos quedamos sin trabajo y de qué vamos a vivir. El niño no necesita vivir nuestra angustia. Esa angustia es del adulto, esa angustia es mía. Lo que el niño necesita saber es, sí, sí, hijo, ya viene, pero vamos a estar bien, porque nos vamos a saber cuidar y no nos va a pasar nada. Y vamos a saber cuidar a tus abuelitos y vamos a saber cuidar a tus papás y es necesario que aprendas a cuidarte, ¿sí? De tiempo después me comenta, ¿verdad que ya casi salimos de esto? Y obviamente mi respuesta como adulto tiene que ser, sí, ya casi salimos y vamos a estar bien. Y no hacer una catástrofe con él y decir, no, a lo mejor nunca vamos a salir, se va a acabar el año, no vamos a celebrar ni tu cumpleaños. Algo angustioso es, no va a estar la feria, ¿no? Y alarmarnos. Y es angustioso porque estamos acostumbrados a tener muy marcadas las situaciones presentes en la vida. Tenemos una rutina emocional, cognitiva, de que pareciera que todos los años tienen que ser iguales, ¿no? Y solamente vamos viviendo una fecha, otra fecha y otra fecha sin que haya cambios, como parte de una vida rutinaria a la cual estábamos tan acostumbrados a vivir antes de que iniciara la pandemia. Entonces, regresando al tema, es fundamental que los niños en casa se sientan seguros, que los niños en casa
vean esta situación como que se va a tener una solución y que ustedes le puedan brindar ese amor incondicional, esa paciencia, ese cariño, explicarles en sus palabras sin darles mayores explicaciones que ellos no van a entender y por supuesto sin desplazarles nuestra angustia. Eso los va a ayudar a crecer como niños más fuertes, como niños más sanos, como con un mejor vínculo con nosotros, con sus familiares, quienes están al frente de ellos, ¿no? Ahora, entonces esa es la segunda parte para poder sobrepasar una crisis. La primera, decíamos, es saber la gravedad de la situación, qué tan grave me representa a mí, porque cada persona es completamente individual y yo no puedo descalificar el sentir del otro. Tal vez para mí no sea tan grave que se haya muerto la mascota, pero para el niño sí. Entonces ahí es donde tenemos que validar el sentimiento y ahí es donde tenemos que ver la gravedad de la situación. Y lo segundo, los recursos psicológicos, el apoyo emocional, estos recursos de esta fuerza interna que tenemos para salir adelante de las situaciones difíciles. Y lo tercero va a ser los apoyos emocionales que tengamos de otros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no somos personas que estemos aisladas emocionalmente. Podemos estar aisladas físicamente porque es necesario, pero ¿cuántas veces quienes hemos tenido la oportunidad de viajar, pues, no hemos estado solos en otro lugar, en otro país inclusive, y nos seguimos sintiendo fortalecidos por esas personas a las que amamos a través de qué? De una llamada, de una videollamada, de un mensaje de teléfono, ahora de un mensaje de WhatsApp. Ahora, en el momento en el que llegó la pandemia, nos ofrece tantos recursos tecnológicos para poder seguir en contacto, para poder fortalecernos y para poder darnos palabras de aliento. Si mi amigo, si mi mamá, si mi papá, si mi hermano están muy estresados por la situación, entonces tal vez me toque a mí decirle, oye, tranquilo, vamos a estar bien. ¿Te acuerdas cuando superamos aquella situación en familia? Esto también lo vamos a superar. Evidentemente, la situación del COVID, por supuesto, que nos lleva a estar viviendo y oscilando entre el estrés, ansiedad y angustia. Estos tres estados emocionales son normales y es normal que los presentemos con mayor o menor intensidad dependiendo de qué tan relajado me encuentre o, o qué tan nuevamente esté muy estresado por las situaciones que no paran, ¿no? Cuando empezó la fase 1, decíamos, bueno, que ya inicie la 2, ¿no? Y ya nos vamos a estar todos en casa y bueno, a lo mejor hasta es bien divertido porque a lo mejor ya no quiero estar en el trabajo, porque a lo mejor me va a permitir una rutina diferente para algunos. Para otros, desde la fase 1 fue bastante crítica. Sin embargo, todavía era un poco más relajada, en el sentido de que no había tantos contagios. Sin embargo, a la fase 3, que es la fase más crítica, porque es donde se dispara el número de contagios, pareciera ser que de pronto hay días que nos sentimos muy alarmados y de pronto ya estamos muy desinteresados de la situación. También sentir desinterés y sentir apatía y sentir aburrimiento y sentir desánimo, flojera, incluso por la situación, es normal. Ahora, referente a la situación del estrés. El estrés es algo que todos experimentamos, así como todos vivimos situaciones de crisis, todos experimentamos el estrés. ¿Qué es el estrés? Es una reacción fisiológica necesaria que se da en nuestro cuerpo cuando estamos frente a una amenaza o cuando hay una demanda que sobrepasa a lo mejor mis niveles de respuesta. ¿Qué quiere decir? A lo mejor tengo un conflicto económico importante y eso puede ser una amenaza para mí y eso, por supuesto, va a hacer reaccionar estos niveles fisiológicos del estrés, ¿no? Cuando esta respuesta es necesaria
porque nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a estar alertas, nos ayuda a no bajar la guardia. Sin embargo, cuando está en elevada producción, cuando hay una sobrecarga de tensión, entonces empieza a repercutir en nuestro cuerpo y provoca síntomas físicos. Provoca, incluso los síntomas físicos se viven de tal manera que podemos llegar a necesitar atención médica. Cuando nosotros hablamos de ansiedad, la ansiedad es una respuesta hacia el estrés. Es esta también situación de alarma que se enciende ante el peligro y que podemos manifestar como síntomas, ¿sí? Claro que no es placentero sentir ansiedad, para nadie es placentero, y la ansiedad la podemos experimentar desde muy pequeños, ¿sí? Porque vivimos periodos de angustia. ¿Cómo qué síntomas físicos puedo yo presentar ante una situación de estrés? ¿O cómo puedo identificar que estoy estresada? Cognitivamente, es decir, nuestros pensamientos, vamos a tener ciertos síntomas como pérdida de memoria. De pronto no vamos a recordar, incluso desorientación, incluso en qué día estamos, qué hora es. El poder decir, no recuerdo en qué momento, no sé ni siquiera en qué momento me serví un vaso con agua. Esas fallitas en la memoria, cuando las empezamos a ser conscientes, significa que estamos teniendo un periodo de estrés que es necesario atender. Dificultad para concentrarme, también ver solo lo negativo, a tener una rumiación constante de ideas, es decir, no parar de pensar situaciones negativas. Si yo, por ejemplo, estoy estresada por esta situación del COVID, porque lo que hizo fue que me bajaran el sueldo en mi empleo, y claro que es una situación alarmante que provoca miedo y que hace que yo busque cómo defenderme ante esto. Entonces mis niveles de estrés ya están elevados. Y si aparte de eso yo empiezo a ver noticias donde se dice que la economía del país y la economía mundial va a tener un fuerte colapso, de la cual quién sabe en cuántos años se va a restablecer, y yo ya traigo problemas financieros, eso puede llevarme a que incluso si yo decido verlo por la noche, tenga insomnio, tenga pesadillas, esté soñando que me quedo, no sé, sin el empleo, que sin ese ingreso, que se enfermó mi familiar, que falleció mi familiar. Y estas sensaciones de estrés las voy a tener porque estoy constantemente pensando en situaciones negativas, que es una respuesta normal al estrés, pero que también necesitamos de tener. La preocupación constante, que también deviene de una situación de estrés. Ahora bien, ¿qué síntomas emocionales podemos tener o manifestamos cuando estamos estresados? Cambios de humor, la irritabilidad, ¿sí? El cambiar, el tener como arranques de ira y de pronto contestar de muy mala manera, de pronto incluso levantar la voz a quienes, o sea, las personas que tienen cerca. ¿Y quiénes son las personas que tienen cerca? Sus hijos, su pareja, su esposa, su esposo, su hermano, la persona con la que están conviviendo directamente esta situación de pandemia. Nos va a llevar también a sentirnos abrumados, tener esta sensación de muerte, ganas de escapar, la intranquilidad constante, de la incertidumbre de por qué no se acaba y ya. Entonces, esas son algunas de las reacciones emocionales que podemos estar manifestando. Y observan a su alrededor. Si a ustedes les toca ir a la farmacia y de pronto observan, ¿no? Cómo la gente se molesta incluso porque tiene que esperar, porque la persona que lo recibe no le da con claridad dónde se tiene que formar. Fue un caso que me tocó observar. Y entonces estamos alterados. ¿Por qué? Porque estamos asustados. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación de crisis que nos estresa y porque ya llevamos un lapso de 2 meses viviendo estresados. Entonces, es normal que estemos viviendo estos síntomas tanto cognitivos como emocionales.
¿Qué síntomas físicos puedo manifestar ante el estrés? Dolores de cabeza, diarrea, estreñimiento, náuseas, mareos, pérdida del apetito sexual, el, respiraciones mucho más aceleradas, taquicardia, cansancio, esta urgencia urinaria de que quiero ir a cada ratito al baño, sudoración, tensión en nuestros músculos, y puede ser que este cansancio se empiece a hacer crónico porque además de eso yo empiezo a tener insomnio, porque además de eso, que son ya las situaciones de conducta, yo estoy dejando de comer o estoy comiendo muchísimo más o estoy postergando mis actividades, ¿no? Hábitos nerviosos como morderme las uñas y peor aún, si para nosotros hemos aprendido que para mitigar el estrés utilizamos drogas como alcohol y cigarro, pues es muchísimo peor la consecuencia, porque si yo ya estoy alterado emocionalmente, ya estoy irritable, ya me enojé, ya le grité, ya le alcé la voz a mi hijo, a mi esposa, a mi amigo, a mi hermano, con unas copas encima o con muchas copas encima, va a empeorar mi situación, va a empeorar mi conducta. Puedo llegar a los golpes, puedo llegar a agredir, eh, además que estoy afectando muchísimo más mi salud. Estos síntomas que les acabo de referir es fundamental que en este periodo de contingencia ustedes estén constantemente sondeando. ¿Qué quiere decir esto? Que hagan una revisión periódica del cómo estoy. Hagan estos altos necesarios cada que nos levantemos por la mañana y decir cómo me siento. Y incluso pueden hacer una lista de las cuales fueron las principales emociones que experimenté en el día. Fue, fue más ira que alegría, fue más ira que tranquilidad, ¿no? Fue más desesperación. Si estos síntomas son recurrentes y no solamente pasaron una semana y ya me tranquilicé y a lo mejor de pronto regresan, pero se han mantenido, han sido muy recurrentes y se han mantenido, ya llevo una semana sin dormir, estoy durmiendo entre 2 horas diarias a la semana, entonces ya es un foco rojo de alerta de decir, a ver, espérate, oye, necesito una atención psicológica o incluso una revisión médica, una revisión probablemente psiquiátrica también, para verificar cómo mejorar mi estado de ánimo, cómo mejorar la condición de mi salud. No, a lo mejor es natural que yo de pronto sea un poco hosco al contestar porque es mi forma de ser. Tal vez eso sea natural en mí, pero lo que no es natural es que todo el tiempo esté de mal humor, esté gritando, esté aventando cosas. Entonces, hago un sondeo, a ver, ¿por qué estoy así? Ah, es que estoy muy estresado. Entonces, de ahí es que puedo pedir apoyo psicológico para afrontar la situación. Ahora bien, una situación estresante, como ya lo veíamos anteriormente, nos viene a la mente diferentes pensamientos y decíamos estas preocupaciones a nivel mental, como qué va a pasar si me enfermo, qué va a pasar si me quedo sin empleo, lograré sobrevivir económicamente, si ya me quedé sin empleo, podré conseguir otro, si yo vivo al día y apenas vivo de lo que vendo, no sé, en un puesto de tianguis, en un puesto, en mi local de frutas, de verduras, ¿qué va a pasar? Voy a seguir soportando el confinamiento, ¿cuánto tiempo más? Entonces, todas estas situaciones de incertidumbre, ahí tienen que ser soportadas por nuestros recursos emocionales. Ahí es donde nuestra psique se la está jugando todos los días de decir, a ver, tranquilízate, a ver, mira, vas a estar bien, empieza a ver soluciones. ¿Por qué? Porque tenemos un miedo, empezamos a hacer más grande el miedo por una ansiedad de exceso de futuro. Tal vez a situaciones que no están pasando hoy y que tal vez no pasen mañana. Y más si yo estoy teniendo los cuidados, todos los cuidados necesarios que se me están solicitando. ¿Por qué entonces tengo miedo de enfermarme? Y entonces utilizar nuestra razón. Oye, a ver, he estado con alguien que esté contagiado.
y empiezo a recapacitar y a reflexionar, no, pues no. Oye, a ver, ¿a alguno de mis conocidos ha estado con alguien contagiado? No, pues no. Oye, cuando fui al súper tomé las medidas necesarias, me puse el cubrebocas, eh, utilicé el alcohol gel para lavarme mis manos, se desinfectó el carrito que yo utilicé, solo fui al súper lo más rápido y salí, estuve a 2 metros de distancia de cada persona. ¿Sí? Entonces, ¿por qué podrías decir que te vas a contagiar? Necesitamos también tener tranquilidad y aterrizarnos a la realidad. Si yo no tengo contacto con nadie que esté enfermo, si yo he seguido las medidas de sana distancia y las medidas de higiénicas de seguridad, ¿por qué me habría de contagiar, no? Ahora bien, es necesario que si yo identifico, oye, ¿sabes qué? Es que yo tambaleo en mis recursos emocionales, esto me está sobrepasando, ahí es importante pedir ayuda, porque quiere decir que necesito el apoyo de alguien más para aumentar estos recursos emocionales. Y puede ser y es muy válido pedirle ayuda a un amigo, pedirle ayuda a un familiar, pero si incluso siento que eso sobrepasa, pues me voy a pedir ayuda a un profesional porque soy responsable y consciente de lo que me pasa. Ahora bien, esto que estamos platicando es de una situación, vivir situaciones de estrés, un alto nivel de estrés, que es diferente, emerge por esta situación nueva, ¿no? De la contingencia. Pero es bien diferente a un estado de crisis, a un estado ya crítico. Yo puedo estar desesperado por el encierro, puedo estar malhumorado de vez en cuando con mi esposo, con mi familiar, con mis hermanos, pero se me pasa, me relajo, veo algo en la televisión, hago un poco de ejercicio y regreso a la normalidad. Entonces, reduce el nivel de estrés y yo me siento mucho mejor. Tal vez con una buena plática con una amiga, con una compañera, con eso se me baja el estrés. O incluso un juego de mesa con mis hijos, con mis amigos, etcétera, con los que yo vivo en casa. Tal vez con eso reduzca el estrés y sea necesario. Pero una situación de crisis va mucho más allá que solamente vivir periodos intensos de estrés. Cuando vivimos una situación de crisis emocional, quiere decir que esta situación perturbadora ya es un extremo, un estrés extremo que impide, ¿no? Que bloquea a nuestros recursos emocionales, que los sobrepasa y que entonces yo empiezo a tener un colapso emocional. Y ese colapso emocional, estos edificios que se derrumban, en el cual puedo ser yo este edificio, significa que puedo entrar en un estado de desolación, donde ya perdí la esperanza de estar mejor, un estado de confusión, una falta de fuerza vital, porque voy a manifestar estados de cansancio sin haber tenido que utilizar energía, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque ¿cómo puedo apoyar yo a mi familia? ¿Cómo puedo apoyar yo a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mi pareja? Identificando, a ver, es que estás estresada o que sabemos que va a pasar. Si ya llevo mucho tiempo estresada, entonces hay que atenderlo. Pero hablamos de una situación de estrés. Cuando hablamos de una situación de crisis, podemos observar a nuestro familiar, a nuestra esposa o nuestro esposo, a lo mejor muy cansado, muy agotado, sin haber hecho realmente alguna actividad física que lo amerite, a lo mejor incluso estando sin haber trabajado 2, 3 días, pero lo vemos muy cansado, agotado, que quiere estar dormido gran parte del día o estar recostado. Hay sentimientos de desamparo, es decir, perdí toda esperanza de que esto salga bien, de que yo mejore, de que las cosas cambien. Sentimientos de inadecuación, siento que no encajo en ningún lugar con nadie. También se van a observar sentimientos de confusión. Estoy muy confundido, no entiendo por qué está pasando esto, no entiendo por qué me está pasando a mí, no entiendo cómo voy a salir de esto, no sé si siquiera quiero salir de esta situación.
También síntomas físicos, náuseas, mareos, dolor en el pecho, dolores de estómago, agitación. Por supuesto, sentimientos de ansiedad. Me siento desesperada, siento que eh, me siento impotente a lo que estoy experimentando. Por supuesto que en este momento de crisis, mis relaciones laborales, si es que estoy trabajando, van a ser disfuncionales porque no tengo la energía para interactuar con nadie, porque no tengo la energía para dar solución a conflictos, porque no tengo la energía de dar una respuesta, porque no quiero que nadie venga y me cuestione o siquiera me haga plática, porque de ahí también deviene los problemas en las relaciones familiares y los problemas en las relaciones sociales. El estar malhumorado, el gritar, el aislarme. ¿Por qué? Porque no tengo este colapso emocional que no me permite pensar con claridad. Tengo este colapso emocional que me ha derrumbado de tal manera que siento que no me puedo levantar. Así es como se vive una crisis. Además de esto, bueno, por supuesto, me quiero alejar, ¿no? A lo mejor mis amigas se quieren acercar, ¿cómo estás? Yo no tengo ánimo de contestar un mensaje, no tengo ánimo de contestar una llamada, no tengo ánimo de estar ni siquiera en una reunión virtual donde sé que van a estar todas y que hace mucho tiempo que no las veo. O sea, no hay ánimo de nada. Este colapso emocional es devastador, porque si a nosotros nos mantiene en pie algo que es muy importante, es la esperanza de que todo va a pasar y que yo voy a estar bien y que mi familia va a estar bien. Pero si yo ya no tengo esta sensación de esperanza, yo ya no concentro mi energía en mis recursos, entonces ya podríamos decir que mi familiar está en una situación de crisis. Y cuando llegamos a una situación de crisis, es fundamental ponerle atención porque nos puede llevar a un trastorno, nos puede llevar a una depresión y nos puede llevar a un intento suicida. Si no mal recuerdo, escuché el día de hoy que el día de ayer hubo un suicidio de una persona que estando, creo que en su negocio, hizo una videollamada para despedirse y se suicidó. ¿Y por qué está pasando esto? Porque precisamente está en un momento de crisis. Ya no solamente fue un momento de estrés, de estoy encerrado, están bajando mis ventas, a lo mejor pierdo mi negocio, ya no solamente fue el tener pesadillas, insomnio, o sea, ya no se quedó en una situación de estrés, sino que se traspasó a una situación de crisis. Y puede ser que nosotros, en ese aprendizaje de ser indiferentes al otro, a lo mejor de pronto no notemos cómo está. Pero si yo lo veo aislado, si yo lo veo apático, si yo lo veo cabizbajo, si yo lo veo que no quiere interactuar, si yo lo veo ansioso, entonces, ojo, hay que poner especial atención ahí. ¿Qué nos puede llevar a una crisis? Muchísimas situaciones que podemos considerar graves en nuestra vida, como la muerte de un ser querido, la pérdida de un empleo, una situación de infidelidad, una situación de salud. Además, ahora, por supuesto, no es lo mismo a lo mejor estar estresado porque probablemente me puedo contagiar a la persona que ya se contagió. Y a la persona que ya se contagió y que dijo, estuve cerca de mi mamá, de mi papá, y probablemente también los contagié, de mi esposa. Entonces, probablemente la persona que está contagiada pueda ser que vive una crisis emocional y también la familia de las personas que están contagiadas. Ahora bien, esas familias donde están perdiendo a sus seres queridos porque están falleciendo por esta situación del COVID, claro que está en un momento de crisis. Claro que va a ser muy doloroso, muy tormentoso salir de la situación y que no quedó solamente en que me siento estresado. No, estoy colapsado emocionalmente. Mi psique está en un momento en el que no me puedo levantar. Y no solamente en lo literal de no me levanto de la cama, sino que
no tengo fuerza, no tengo energía para levantarme y superar lo que me está pasando. De ahí que hay respuestas poco adaptativas a la pandemia y que se han estado generalizando a través de los días, como cuál la irritabilidad, el enojo, la intolerancia. Puede ser que esto nos lleve a tener conflictos con nuestra pareja, con nuestro esposo, con alguna amiga, con mi madre, con mi padre, y que entonces en algún momento la pandemia va a pasar porque no hay nada que sea permanente. Va a pasar, tal vez se quede aquí, pero vamos a ver, enfrentarla de otra forma. Y tal vez pase la pandemia, pero yo sigo en conflicto con mi esposo. Tal vez hasta eso me lleve al divorcio. ¿Por qué? Porque mientras estaba encerrada, como no toleraba las situaciones de estrés, las situaciones de angustia, las situaciones de incertidumbre, pues todos los días le gritaba, todos los días me desquitaba con él, todos los días lo responsabilizaba y lo culpaba, entre otras cosas, ¿no? A lo mejor todos los días igual castigué de forma injusta a mis hijos